Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, les saluda Miguel Ángel Vargas y estamos transmitiendo este lunes desde el estudio estacionpacifico.com en la tierra favorita del sol aquí en Colima Capital, y este lunes 11 de mayo del 2020 transmitimos para todo el estado de Colima y para cualquier lugar en el que interese lo que aquí sucede. Seguimos centrados en los temas relacionados con esta pandemia. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com. Y nosotros, como medio de comunicación en general, lo que estamos buscando es ser útiles para ustedes, para que puedan formar un criterio más completo, con información adecuada, y con ello tomar mejores decisiones para salir juntos pronto, lo más pronto posible, de esta compleja situación de salud pública que estamos viviendo. Antes de entrar a profundidad con la historia, permítanme contarles de qué vamos a platicar. Les vamos a compartir los datos sobre los últimos casos confirmados de COVID en la entidad, de quién se trata, en dónde están, etcétera. Les vamos a compartir adicionalmente información sobre qué está evaluando la autoridad estatal de un eventual regreso a clases, más allá de que continúan las actividades de manera virtual para poder completar el ciclo escolar actual. Y bueno, además de eso, platicaremos también de lo que ha dicho la autoridad federal, el gobierno de México, respecto al plan de reactivación económica y sobre el regreso a la normalidad o a la nueva normalidad. De todo ello estaremos platicando el día de hoy. Antes, insisto, de profundizar en estos temas, les comparto unos números rápidos. Hasta el momento en Colima se tiene registro de 43 casos confirmados, de ellos 14 están activos, 22 se han recuperado y se han dado las 7 funciones de las cuales ya hemos platicado. Hay adicional a estos otros 8 casos sospechosos y hay 259 casos descartados como negativos. A nivel nacional, a las 19 horas del día de ayer, el Gobierno de México, su Secretaría de Salud, informó de 35.022 casos confirmados, otros 19.979 casos sospechosos, y la cifra de defunciones está en 3.465. En el Valle de México, hay que decirlo, estamos entrando al pico de la pandemia. A nivel global, se han superado los 4 millones de contagios y más de 283,000 fallecidos en todo el globo por el coronavirus. Con estos números y con mucha información que compartir, arrancamos. La nota principal. La noche de ayer, la Secretaría de Salud Estatal confirmó 2 nuevos casos de COVID, los 2 en el puerto de Manzanillo. Se trata de un hombre de 57 años de edad y de otro hombre de 66 años de edad. Con esto, el estado llega a 43 casos confirmados y el municipio de Manzanillo llega a 25 casos confirmados. El gobierno que encabeza Ignacio Peralta Sánchez reportó que el hombre de 57 años de edad se encuentra hospitalizado y se encuentra grave, mientras que el paciente de 66 años de edad sería dado de alta, ya que concluyó con su proceso de recuperación. Así lo informó la Secretaría de Salud en un comunicado emitido la noche de ayer domingo. Con estos casos, Manzanillo se mantiene como el municipio con más pacientes de COVID-19, suma 25, entre los cuales están 6 de los 7 decesos. Le sigue Villa de Álvarez con 6 casos positivos, Colima, que tiene 4, Cuauhtémoc 3, Tecomán y Armería con 2 cada uno, incluyendo el de Armería, la mujer que lamentablemente falleció, que es el 7º fallecimiento, y Minatitlán, que tiene un caso solamente. Hay 3 municipios, son Coquimatlán, Ixtlahuacán y Comala, que siguen sin casos confirmados de coronavirus, de acuerdo al último reporte local. ¿Qué más hay que decirles sobre esta pandemia? Bueno, que la Secretaría de Salud informó que están evaluando el panorama epidemiológico y diversos factores que se presentan en el estado por esta contingencia para definir
todo lo relacionado con el comienzo de la vuelta a la normalidad. Sobre todo, en lo específico, hablaron de la fecha para un posible regreso a clases. Es decir, están evaluando, revisando proyecciones, evaluando distintos factores para poder tomar una decisión que todavía no ha sido tomada sobre el regreso a clases o el planteamiento local para el regreso a clases. Diana Carrasco, epidemióloga de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, indicó que cada entidad tiene un panorama distinto durante esta emergencia sanitaria y que cercano ya a la fecha de lo que se había marcado pues como un eventual inicio de la vuelta a la normalidad, se estaría tomando y anunciando una decisión. Así lo explicó. Nosotros, como bien ya lo hemos comentado, para estos días estamos continuamente evaluando las acciones que se hacen, evaluando el panorama epidemiológico. Se tiene que cruzar muchísimos factores, entre ellos personas, edades con las cuales se están presentando mayormente el número de casos, para tomar decisiones, porque también sabemos que esto está pegando seriamente en la economía. Entonces, para nosotros, cercano a esta fecha, seguramente estamos ahorita evaluando y vamos a tomar una decisión y que la van a compartir con todos ustedes. Y es que habría que recordar lo que se está diciendo en otras partes del país. El gobernador del vecino estado de Jalisco, Enrique Alfaro, el pasado fin de semana, el sábado 9 de mayo, dijo que Jalisco ya no regresaría a clases presenciales durante el actual ciclo escolar, el ciclo 2019-2020, y que este ciclo sí se va a concluir, no se va a perder, pero se va a concluir a distancia. El mandatario jalisciense dijo que fue enfático pues en esto de que no se va a perder el ciclo escolar y que espera tener el apoyo federal para estas medidas. Dijo que en Jalisco se debe de quedar ya descartada la idea de que habrá un regreso presencial a clases en este ciclo escolar, y bueno, que esperan que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, dado que ya pusieron sobre la mesa este planteamiento, pues tomen una decisión que contemple pues lo que se está planteando desde Jalisco. ¿Qué ha dicho el gobierno de México sobre este tema? Su secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dijo el viernes pasado que siempre pondrán por delante la salud de los alumnos y los docentes, por lo que el regreso a clases se dará cuando las condiciones sanitarias así lo permitan, pero bueno, no especificó cuándo será esto, ni si esto representará que se pueda volver antes de que concluya el ciclo escolar, o si va a tener algún efecto. Se va a hacer lo necesario para que no se pierda el ciclo escolar, no se pondrá a toda una generación a que repita por esto, sino tal vez a que adapten el cierre de su ciclo escolar, de su plan de estudios del actual ciclo escolar, y tal vez que algunas cosas se pasen para el siguiente ciclo escolar o algo así. Ya se tomarán estas decisiones. Y lo que tenemos de la vuelta a la normalidad en términos generales, pues habría que recordar que las autoridades sanitarias dijeron en algunas zonas del país al 17 de mayo se podría regresar, en otras comenzando junio. Pero también, bueno, se ha dicho que esto se está reevaluando de manera constante. En un momento también profundizamos en ello. Las breves. ¿Qué otras cosas del ámbito local les tenemos que platicar? Bueno, el fin de semana, el día de ayer, nos compartieron algunos usuarios de estacionpacifico.com algunas imágenes de los pasillos de algunas sucursales de Walmart en la zona metropolitana de la capital colimense, donde al parecer ayer se colocaron, no al parecer, o sea, lo tenemos confirmado, se colocaron, tenemos las imágenes y tenemos la corroboración de la propia gerencia de estas tiendas, de parte del personal de estas tiendas, respecto a que se colocaron anuncios donde se decía: estimado cliente, por disposición oficial queda prohibida la venta de artículos no esenciales. Y había pasillos, secciones enteras de este supermercado, la sección de ropa, la sección de alcohol, de artículos de belleza, donde se ponían estos letreros y se acordonaba para que no pudiera ingresarse. Más allá si alguien tomó algo y el cajero se los aceptó, no se los aceptó, etcétera, se hizo este esfuerzo por limitar la venta
según ellos, por disposición oficial de artículos no esenciales en un supermercado. El día de hoy, con esta información como contexto, pues acudimos a distintas sucursales para consultar si seguían con estas medidas y bajo qué argumentos se habían tomado estas medidas, para entender a qué se referían por disposición oficial. En Calzada Galván no había señalamientos prohibiendo la compra de ningún artículo y el personal de la tienda dijo no tener conocimiento, es decir, como si no lo hubieran hecho el día de ayer en esa sucursal. En otra de las sucursales, en la Tecnológica, un trabajador que pidió mantenerse en el anonimato dijo que sí habían colocado los señalamientos cerca del mediodía de ayer, pero que por la noche los quitaron, pues les llegó información actualizada de que no había razones para prohibir la venta de artículos no esenciales. Hay que decir que en distintas partes del país, por presiones de autoridades locales, por la aplicación en el ámbito local de lo que se entiende de la declaratoria de emergencia por causas de fuerza mayor tomada el 23 de marzo por el Consejo de Salubridad Nacional, en algunos otros lados se había entendido, las autoridades locales, pues tanto los municipios o en algunos casos los estados, pues habían querido ponerse rudos con la implementación de esa declaratoria y habían dicho cosas o comunicado cosas a las empresas que les hacían decir, híjole, tenemos que cerrar o tenemos que dejar de vender esto. Esto ha sucedido en Walmarts de otros estados. Es cosa de que ustedes pongan en Google y verán medios locales de otros estados donde esto se había reportado. Aquí pues no he escuchado pronunciamientos específicos como amenazando con algún cierre, con alguna multa por la venta de algo no esencial, pero seguramente pues alguna información de alguna autoridad pudo haber llegado a la preocupación de los directivos o los administradores de estas tiendas para que quisieran tomar esta decisión. A mí, mi opinión es que me parece algo insensato que si ya alguien está siguiendo medidas sanitarias, llegando a un supermercado porque va a comprar sus vegetales y los alimentos que consideren esenciales y va con cubrebocas y respeta la sana distancia y entra y usa el gel antibacterial, usa los líquidos sanitizantes, pues me parece que ya si compras calzones o compras verdolagas, pues da lo mismo, ¿no? O sea, ya estás ahí. El asunto es que solo vaya una persona, que solo vaya cuando vas a comprar algo esencial y también que de pronto pongan en la sección de ropa que digan que no es esencial, pues, o sea, ¿qué? Entonces vamos a andar encuerados todos porque la ropa no es esencial. Pues pudiera ser, ¿no? En una de esas nos liberamos de complejos, ¿verdad? Y de ataduras mentales, pero bueno, ustedes entienden mi punto. A lo que voy es que me parece que no tiene ningún sentido una medida de esa naturaleza y que a lo que debemos apelar es a la conciencia ciudadana. Y aquí sí, yo les diría pues que a mí me preocupa que cuando he salido a cosas esenciales veo demasiada gente en la calle. Y lo que ustedes pueden entender, algunos de ustedes pudieran entender como aquí no va a pegar o aquí no está pegando, quizás es aquí va a pegar después. Y las imprudencias que cometamos en estos días las vamos a vivir en las cifras y en las hospitalizaciones y en las muertes de en 14 días. Así es que vale la pena que tomemos conciencia y que por más cansados que ya estemos del confinamiento, pues entendamos que no es que no está pasando nada, sino que tal vez vamos un poco atrás en el desarrollo de esta pandemia en el ámbito local aquí en el estado de Colima. Y otro tema que proviene de ustedes, la gente que escucha este podcast y la gente que lee los contenidos que elaboramos en las distintas plataformas por las que compartimos información en estacionpacifico.com, en nuestras redes sociales y demás, es lo relacionado con una eventual solicitud de crédito en el Estado, por parte del gobierno del Estado. ¿Qué información tenemos? Bueno, el origen, nada más para honor a quien honor merece, Benigno Palacios nos compartió que le cuestionó al gobernador Ignacio Peralta el pasado fin de semana cuando hacía una transmisión
en la que entiendo que invitaba a la gente a que no celebrara de manera presencial el Día de las Madres, que lo hicieran a la distancia, que era la mejor manera de cuidarlas y demás, y que por cierto también para mí la nota era que anunció al oficial de bioseguridad que fue nombrado, que ya les compartimos el nombre, que los invito a que vean detalles de quién es y qué hace este oficial de bioseguridad en el estado, que es un primer nombramiento que sea en el ámbito estatal bajo estas características. Los invito a que lean sobre eso en estacionpacifico.com. Bueno, en ese mensaje del gobernador Ignacio Peralta, nuestro lector benigno le preguntó: Nacho, ¿en qué te gastaste lo que pediste prestado por la contingencia que no has hecho público cómo lo gastaste? El gobernador le contestó: no hemos pedido prestado para la contingencia, saludos. Y bueno, ¿yo qué tengo que decir al respecto? ¿Qué información tengo? Creo que tal vez merecería cierta precisión la respuesta del gobernador. Creo que no han pedido prestado de largo plazo. Y eso les podemos actualizar, que no ha llegado ninguna solicitud de autorización de crédito de largo plazo al Congreso del Estado, que para créditos de corto plazo la ley obliga a que, y la Constitución obliga a que pase por el Congreso del Estado. Esto requiere una mayoría de 2/3 partes de los diputados, así es que tiene una complejidad mayor en términos de acuerdos político-partidistas en la aritmética legislativa, pero no ha llegado ninguna solicitud para ello, eso es claro. Por otro lado, lo que sí ha dicho la autoridad estatal es que ha gastado cerca de 100 millones de pesos para atender ya la contingencia. ¿En qué? 50 ventiladores, que se han de haber llevado como 50 millones de pesos, porque cuestan como entre 800 y un millón de pesos cada ventilador, dependiendo que si vienen con monitor o si vienen sin monitor, etcétera. 50 millones de pesos en eso, en ventiladores que creo que tienen monitores integrados y por eso se acercan al millón de pesos. Cerca de 30 millones de pesos en un tomógrafo, aunque aquí habría que revisar de dónde viene esa lana, porque entiendo que estaba ya presupuestado, no sé si provisto, pero sí presupuestado en lo que aprobó el Congreso del Estado para este año 2020, y otra buena cantidad en cuanto a suministros para protección del personal médico y medicamentos y demás. Entonces sabemos que se han gastado cerca de 100 millones de pesos en esto, y sabemos que al menos una parte de ello se solventó con créditos de corto plazo, que está dentro de las facultades legales del Ejecutivo Estatal solicitarlos y pagarlos en el plazo de un año. Si en algún momento tienen alguna bronca de liquidez, pues sí, pueden jinetear lana y utilizando créditos, ¿no? De alguna manera, eso no es ilegal. El problema son los largos plazos, donde sí se establecen pues criterios específicos para qué sí puede solicitar y para qué no. El espíritu de la ley, lo que me parece que es sensato, es que se endeude a los estados, con ello a los ciudadanos de los estados, a los contribuyentes de los estados, se les endeude de largo plazo solo para proyectos que tienen un impacto de largo plazo. Es decir, la normativa, el espíritu de la normativa es que no se utilicen créditos de largo plazo que implican una obligación de pago para los contribuyentes en el largo plazo, los del mañana incluso, por una cosa que representa pues un gasto del día a día y que no tiene ningún impacto en el futuro. Esto de alguna manera escapa a las contingencias que estamos viviendo, donde sí, pues si se requiere algo para salvar vidas, si hay problemas de liquidez, pues se tendrán que solventar. Pero hasta el momento, insisto, no hay ninguna solicitud de crédito de largo plazo en el Congreso del Estado. Cuando haya, la platicaremos en qué términos vienen. Lo que yo percibo como las posibilidades de avanzar solo sería para algo que tenga que ver con la pandemia. Para algo adicional o refinanciamiento de otra cosa, me parece que no se encontrarán los respaldos para lograr una mayoría de 2/3 partes de los diputados locales. Información nacional.
Y en información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy lunes que el próximo miércoles o jueves dará a conocer nuevas proyecciones para el inicio del regreso de actividades en las diferentes regiones del país, tomando en cuenta los diferentes sectores de la actividad económica, también sectores en el ámbito social, el sector educativo, el de la construcción, incluso los sectores turísticos, que se va a contemplar su apertura y cuándo, por lo que también se presentará cómo se realizará el reinicio de actividades y las medidas que se deben implementar para poderlo llevar a cabo. Destacó que esta semana es la más difícil en esta pandemia para el Valle de México, para la Ciudad de México y toda su zona metropolitana. Respecto a la pregunta de una reportera sobre un juicio de amparo de personal de salud en Veracruz ante la supuesta falta de insumos médicos para atender a los pacientes contagiados de COVID-19, el presidente de México respondió que se siguen adquiriendo y distribuyendo este tipo de material en todo el país, pero consideró que no hace falta acudir al amparo, aunque dijo que su administración es respetuosa de las decisiones que tomen los ciudadanos, incluyendo a los servidores públicos del sector salud. Esto fue parte de lo que dijo el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina. El plan de reinicio de actividades, esto lo vamos a presentar el miércoles o el jueves de esta semana, ya para cómo se va a llevar a cabo la apertura, cómo vamos a regresar a la normalidad, tanto en lo territorial como en lo sectorial, es decir, regiones que puedan abrirse, sectores como el educativo, sectores que tienen que ver con la producción, la industria de la construcción, inclusive vislumbrar lo que va a ser la apertura a la actividad turística, el regreso a clases, cómo es que se está previendo, todo con cuidado, gradual. Estaremos atentos. Nuevas proyecciones miércoles o jueves. Se había dicho antes que en las regiones de baja transmisión se podría el 17 de mayo retomar o comenzar a retomar actividades normales, y que en otras sería hasta después de finalizar mayo. Ya veremos con la actualización de proyecciones que nos dicen. A mí me parece que no vamos a regresar a la normalidad ni comenzar a regresar a la normalidad en ninguna parte del país hasta junio, y me parece que eso quedará oficializado en el mensaje que se dé miércoles o jueves. En el ámbito colimense, el aterrizaje de esto, me parece que incluso las zonas de baja transmisión pues no necesariamente es que así van a permanecer, sino que van más tarde pues en la curva de contagios, y por ende pues con mayor razón tendrían que prolongarse las restricciones a la movilidad y todo lo relacionado con la Jornada Nacional de Sana Distancia, el confinamiento, la cuarentena, como le quieran llamar. Pero ya veremos qué informan las autoridades federales y qué implicaciones tienen para el ámbito local. Y pues ya con esto nos despedimos, con esta información terminamos, no sin antes les menciono que el día de mañana vamos a platicarles de un tema relacionado con un caso específico de seguridad pública que tiene también implicaciones políticas, que seguramente ustedes han escuchado algunas cosas por ahí, leído algunas cosas por ahí, y también explicaremos el por qué no hemos tomado informativamente este caso hasta el momento y por qué la decisión de cuándo hacerlo. Entonces, el día de mañana le entramos de lleno a ese tema por la gente que nos lo ha cuestionado, y también explicaremos con toda sinceridad cómo tomamos estas complejas decisiones en el ámbito de la ética periodística y humana, diría yo. Hasta aquí dejo el tema y la información del día de hoy. A nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el lunes y el arranque de semana que ustedes se merecen. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron